quiero tocar un tema que lo he titulado Lo primero y lo mejor para Dios. Lo primero y lo mejor para Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 35. Nehemías capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Yo creo que Dios está buscando gente, personas, jóvenes, hombres, mujeres, que tengan un corazón para Él. Y cuando el hombre de Dios llamado Nehemías habla de esta palabra, él está hablando en un momento donde el pueblo de Israel tiene que volverse a Dios. Nehemías fue un hombre que vivió después del exilio de los israelitas, cuando Babilonia tomó posesión de Israel, del sur. Y dice la palabra que, según la historia, Babilonia tomó control de esa nación, los despojó, los llevó cautivos. En ese tiempo estaba el profeta Jeremías, el rey Sedequías, y dice la Biblia de que ellos caen en una cautividad donde son enviados, exiliados, perdiéndolo todo, su ciudad, su nación, sus riquezas, todo, y son metidos en Babilonia según la profecía de Jeremías por 70 años. Luego, Nehemías, al pasar estos 70 años, estando trabajando para el rey en el imperio en la ciudad de Susa, es llamado por Dios para ir a reconstruir a Jerusalén. El hombre trabajaba, tenía un trabajo estable, normal, era copero en el palacio del rey, pero Dios le pone la inquietud de ir a reconstruir las ruinas. Tremendo como la conquista de Josué, el gobierno de David, la riqueza de Salomón, un país poderoso, próspero, rico, viviendo en la tierra prometida, a causa de quitar los principios bíblicos que tenían que aplicar en sus vidas, viene paulatinamente un decaimiento. En primer lugar, espiritual, también moral, también económico. Y cuando ya Israel es exiliado, es llevado cautivo a Babilonia, ya fue su peor momento. Tocaron fondo en ese momento. Y allí es donde el hombre de Dios, Nehemías, ahora llama al pueblo para volver a la palabra. Por eso, en Nehemías capítulo 10, verso 36, para hablar del tema financiero, les exhorta y les dice, Nehemías 10, 36, asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios. Allí la Biblia retoma un principio espiritual tomado del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, que era el principio de dar las primicias. Y cuando nosotros hablamos de las primicias, y de eso le quiero enseñar, del porqué de las primicias, el origen de las primicias, lo que hay en el corazón de Dios al pedírsela a su pueblo, nosotros debemos de entender que la manera en que Dios estipuló este principio en el corazón del hombre fue haciéndolo entender de que Él era el dueño de todas las cosas, que Él era el dueño del universo, que Él era el dueño de todo lo creado. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto, usted recordará que lo sacó con 10 plagas manifestadas desde el cielo. La 10ª plaga, recordará usted que fue la muerte de todos los primogénitos, no solamente los hijos de las personas, de las familias,
de los egipcios, sino también de los animales. Entonces ese día murieron todos los primogénitos de los egipcios, murieron todos los primogénitos del ganado, de todo lo que tenía los egipcios. Y por medio de este milagro y de esta manifestación de juicio vino la libertad de Israel, y ellos salen rumbo a la tierra prometida. Entonces, cuando ellos entran rumbo a la tierra prometida, Dios entra a demandarles el primer hijo. No solamente el primer hijo de cada familia, sino el primer hijo de cada cría de animal. Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Consagrar. Consagrar es la palabra en hebreo kadash, que significa santificar, dedicar o separar. Es decir, consagrar o apartar algo para alguien, para ser dedicado a un propósito especial. Cuando yo estudié la palabra en el Antiguo Testamento y leí esta porción, yo dije, wow. O sea que en ese momento, según esa ley, todos tenían que ofrecer lo primero. Si una mamá tenía un hijo, tenía que consagrar su hijo. Si había una cría, entonces, de animal, tenían que tomar ese corderito, llevarlo y sacrificarlo. Pero luego Dios le da una nueva instrucción al pueblo de que redimiera a los hijos. Es decir, ya tú como mamá no vas a ofrecer a tu hijo, pero para cubrir eso que tienes que dar, vas a dar lo mejor de ti, lo mejor de tu ganado, lo mejor de tu cosecha. Y Dios les está enseñando un gran principio donde ellos tenían que hacer algo en obediencia. Ya no tenían que entregar a sus hijos biológicos, pero sí tenían que ofrecer en lugar de ellos animales sacrificados, que fue lo que también se convirtió luego en la Pascua, para recordar precisamente que ellos habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, ¿por qué Dios demandó eso del pueblo? En primer lugar, porque era un acto de reconocimiento. Es decir, el pueblo debía reconocer que estaban en la tierra prometida por Dios. No por méritos humanos, no por influencias humanas, no por capacidades humanas, sino por la obra de Dios. De hecho, cuando Dios trajo esa mortandad sobre los egipcios, donde murieron los primogénitos, Dios guardó al pueblo israelita. Y aunque murieron todos los hijos mayores de los egipcios, ahora le guardó la vida a los hijos de los israelitas. Entonces, ¿a quién le pertenecía ese hijo? A Dios. Dios está diciendo: si estás en Canaán, es por mi misericordia. Si tienes un hijo vivo, es por mi misericordia. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 14, dice: y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, escúcheme bien. Escúcheme esto. Yo me pregunto, ¿qué obra ha hecho Cristo en nosotros? Si usted y yo hoy estamos vivos, hoy es por su misericordia. Miren nomás cuánta gente ha fallecido a causa solo del COVID. Solo un porcentaje, porque habrán otras muertes de muchas formas, millones y millones. Pero Dios hoy nos ha regalado la vida. ¿A quién le debemos eso? A Dios.
Hoy, por la fe en Jesús, reitero, hoy por la fe en Jesús, tenemos la convicción de que al morir nos vamos para el cielo. ¿Gracias a quién? A Jesús. ¿A cuántos Dios no nos ha sacado de la ruina, de la esclavitud, de las drogas, del alcohol, del vicio, del cigarrillo, de la promiscuidad, de la inmoralidad, de vivir una vida sin sentido, cometiendo errores, fallando? Hermano, a usted y yo Dios nos ha libertado. ¿Cuántos milagros Dios no ha traído a nuestras vidas? Milagros de sanidad, restauración familiar, milagros financieros. En otras palabras, ¿será que si Dios nos pide algo, tiene el derecho para hacerlo? ¡Wow! Él es el dueño de todo. Todo se lo debemos a Él. Todo es por Él y para Él, dice la palabra. Gloria al Señor por eso. Entonces, al ellos traer sus primicias, estaban reconociendo a Dios. En segundo lugar, era un acto de honra. La palabra honra significa valorar, respetar, venerar, exaltar, admirar. Por eso, no se trata solo de dar, se trata de honrar con lo que damos. Y este es un principio que viene desde la creación. Ya en Génesis capítulo 4 se habla de la ofrenda de Caín y de Abel. Y vemos cómo cuando Caín dijo, bueno, hay que darle a Dios, porque muchos cristianos aún dentro de las iglesias dicen, bueno, hay que dar como si se lo estuvieran imponiendo un revólver en la cara, hay que dar. Entonces, como por cumplir, doy algo, pero no se trata solo de dar. Se trata de honrar con lo que das. Y por eso la gran diferencia entre Caín y Abel. Mire lo que pasó con Abel. Génesis 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos. Es decir, tomó lo primero y lo mejor de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Por allá adelante, ya en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué está esperando Dios de ti? Honra. ¿Qué está esperando Dios de cada uno de nosotros? Que lo valoremos, que lo exaltemos, que lo adoremos, que lo glorifiquemos. Y una manera de poderlo hacer es honrándolo, dándole lo mejor de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y en tercer lugar, Dios lo exigía porque era un acto de obediencia. Es decir, que Dios lo había estipulado como un principio espiritual en la ley. Deuteronomio 15, versículo 4, Dios le habla al pueblo y le dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Pero el verso 5 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora, ¿por qué Dios actuó así en el Antiguo Testamento? Alguien podría pensar, bueno, eso hace parte de la ley. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Es cierto. Pero allí es donde tenemos que profundizar más teológicamente en lo que es lo que Dios dijo y conocer su corazón, porque también dice ahí en el libro de Malaquías que Dios no cambia, Él es inmutable. La Biblia en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, dice la palabra que la letra mata, hablando de la ley,
mas el Espíritu vivifica. Entonces nosotros los creyentes que estamos situados ya posterior a la ley, ya hacemos parte de la gracia, tenemos que mirar hacia atrás y ahora descubrir el espíritu de la ley. Grábesele esto, el espíritu de la ley. Dios, ¿por qué lo pidió? ¿Y será que ese Dios que lo pidió allá lo sigue esperando hoy de mí? ¿Será que Dios sigue esperando reconocimiento, honra, obediencia? Por supuesto que sí. ¿Por qué Dios demandaba eso? Porque al darle a Dios nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, eso es entronar a Dios en nuestro corazón y destronar al Dios de este siglo que se llama el Dios dinero. Y aquí nos metemos a otro tema que es una realidad hoy. Dios sabe que para muchos el dinero es un Dios. Tanto que la Biblia compara a Dios como rey versus el Dios dinero. Mire lo que dice Lucas capítulo 16 verso 13 en las palabras de Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tu Dios es a quien tú sirves, a quien le rindes culto, adoración, exaltación. Y es tremendo como dice, hay gente que me adora a mí, pero hay gente que adora las riquezas. Y esa palabra riqueza en el griego es la palabra mamón, que es un espíritu inmundo que se mueve tomando el control de la mente y el corazón de las personas. Y cuando una persona no tiene a Dios como Señor, entonces tiene otros ídolos. Y una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría. ¿Cuánta gente hoy no idolatra el dinero? Viven para el dinero, sirven al dinero. Su prioridad es el dinero, dependen del dinero. Están esclavos del dinero, aman el dinero. ¿Cuánta gente no dice es que mi problema es dinero? Es que si yo tuviera dinero, es que si yo tuviera tal cosa, tal posición, tal objeto. Pero estamos muy equivocados al pensar que lo que necesitamos es dinero, cuando lo que una persona necesita es a Dios en su corazón. Por supuesto, ¿es malo el dinero? No, lo malo es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice la Biblia, porque raíz de todos los males. Wow, yo quisiera resaltar esa frase, la raíz de todos los males. ¿Usted está viendo males en el mundo? ¿Males en su familia? ¿Males en tal persona? La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces allí surge el corazón del hombre caído, en el cual se manifiesta la codicia. Codicia es querer tener, 3 puntos. Y hay un problema que Dios tiene con muchos cristianos, y es que envuelven sus sueños y sus deseos, sus anhelos, con un paquete de codicia. Tú no puedes permitir que haya codicia en el corazón. El ser humano tiene codicia. La codicia es si yo tuviera, si yo deseara, y lo puede lograr, pero quiere más, una insatisfacción. Están engañados con las riquezas. Y por supuesto, de la codicia nace la avaricia.
Mire lo que dice la palabra, segunda de Pedro 2:14. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y de allí entonces surge la avaricia, que la avaricia es retener. El avaro es tacaño, mezquino. El avaro no quiere soltar. Entonces, note, la codicia es querer agarrar y la avaricia es querer retener. Esa persona no tiene un corazón para Dios. A esa persona Dios se le aparece y le dice, diezme, ofrende. No. ¿Cuál de las dos se manifiesta? No es que en vez de soltar tengo que agarrar. ¿Cómo voy a soltar? Tengo que retener. Por lo tanto, cuando tú comienzas a diezmar, ofrendar, dar primicia, ser generoso, comienzas a soltar, estás destronando al Dios de este mundo y estás entronando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros damos? ¿Por qué Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir? Vayamos al corazón de Jesús. Vayamos al principio espiritual. Vayamos a la profundidad allá teológica para entender el corazón de Dios. ¿Por qué Dios lo expresa de esa manera? Porque los que están bajo el gobierno del dinero, del Dios dinero, no piensan así. Para ellos es más bienaventurado recibir que dar. Pero en el reino de Dios viene una transformación de la mente. Porque tu Dios es el que te proveerá. Mi pregunta en esta mañana es, ¿quién es tu Dios? ¿Tu trabajo? ¿La empresa? ¿El negocio? ¿El proyecto? ¿El gobierno? Porque tu Dios es de quien tú dependes. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, nuestra manera de pensar cambia. Y ahí entramos a entender qué pasa cuando nosotros damos. En primer lugar, cuando usted da sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas, lo primero es que agradamos a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Sacarle una sonrisa. No por el monto que estamos dando, sino porque Él está viendo mi corazón, mi sacrificio, lo que yo hago para Él y lo que Él representa para mí. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. La palabra dice, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos anhelan la honra de Dios? Yo honraré, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe qué es lo que usted y yo necesitamos este año? No es tener más títulos o más palancas o tener influencia. No, ¿sabe qué es lo que necesitamos este año para que nos vaya full? Lo que necesitamos en este año es su bendición. Su bendición. Es una atmósfera que se crea sobre ti de favor, de gracia, de respaldo. Y dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece. Y allí es donde se invierten los papeles. Ya no hay un cristiano corriendo detrás del dinero, sino que hay una bendición, unas finanzas, una prosperidad que corre detrás del creyente. El que es mundano piensa en las cosas del mundo, corre detrás de ese Dios del dinero. Pero aquel que es cristiano corre detrás de Dios. Yo quiero honrar a Dios, yo quiero bendecir a Dios, y las bendiciones me perseguirán, dice la palabra. Lo segundo que pasa cuando damos, demostramos nuestra fe.
Y la fe tiene que ver con creer. Y el creer tiene que ver con confiar. Hay muchos que promulgan la fe, pero no la viven, no la practican. Santiago 2, verso 26, dice la palabra: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es muerta. Le reitero, la fe, tú puedes creer algo. Tú dices, yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda, yo creo en las primicias, pero al tú no darlas, tu fe es muerta. No es real, no es verdadera. Pero cuando la fe se activa, acciona, entonces estamos demostrándole a Él, a Dios, que confiamos en Él. Y es una fe que ahora hace a Dios responsable de mi mañana. Porque yo le estoy cumpliendo a Dios. Y Dios es fiel a su palabra. ¿Usted quiere en este año ver milagros? Primero, crea en ellos. Y segundo, provóquelos. Porque hay gente que planifica su vida es en lo que él puede hacer, en lo que yo puedo hacer. ¿Cuánto me voy a ganar en mi trabajo cada mes? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo reunir? Me vienen los que son empleados, dicen, en junio me viene una prima, en diciembre otra, o las cesantías, y entonces esto, ¿cuánto me da el gobierno de subsidio para una casa? Y planifican su vida en el plano natural. Y eso no está mal. Pero los que somos espirituales entramos a una dimensión mayor. Le decimos al Señor, esto es lo que yo puedo hacer, pero hay algo más arriba que tú lo puedes hacer. Milagros sobrenaturales. Ahora, Juan capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso se lo dijo a las hermanas de un hombre muerto, Lázaro. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en este año? A ver, respóndame. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en este año en sus vidas? ¿Qué necesitas hacer? Creer. Y el creer se evidencia en la acción. Vamos a honrar al Señor. Vamos a demostrarle a Dios que confiamos en Él. Por supuesto, muchas veces al dar decimos, uy, este dinero lo necesito yo. Claro. Pero en las manos de Dios se multiplica. En mis manos se consume. En las manos de Dios se multiplica. Por eso tu semilla anuncia tu cosecha. Y lo tercero que sucede es que entramos a la dependencia de Dios. Escúchame, entramos a la dependencia de Dios. Cuando tú eres una persona fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus primicias, en tus siembras, no vas a depender de un empleo. Es que están despidiendo personas en la empresa, probablemente a mí me saquen. Tú no dependes de eso. Tú no dependes de la competencia. O si nos encierran otra vez en una cuarentena o podemos hacer las cosas. Mi óptica cambia y ahora miro al cielo y digo, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo no sé cuántos quieran depender más en Dios que en esa empresa, que en ese negocio. Todo eso humano se desborona. Somos tan frágiles, tan vulnerables.
La empresa en la que trabajas y en la que te sientes tan seguro, mañana se puede quebrar. Pero Dios no. Dios nunca se va a quebrar. Dios nunca va a perder. Dios es fiel, poderoso. Él está sentado en un trono. Él permanecerá para siempre. Y aunque tierra pasará, dice la palabra, su palabra no pasará. ¿Por qué damos? Porque hemos entendido el espíritu que está en la palabra. Y yo se lo enseño con tanta autoridad porque yo mismo lo practico. Yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. Muchas veces cuando me propongo dar, ni tengo lo que voy a dar. Pero la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Y cuando yo me comprometo con Dios, le digo: Señor, ya me comprometí, ahora dame tú la semilla. Ahora, si me llega una bendición, eso no es mi bendición, esa es la semilla. ¿Y qué pasa si un agricultor se come la semilla? No hay cosecha. Y yo quiero animarte a que en esta mañana le creamos al Señor. Termino contándole una historia bíblica. Cuando Salomón fue rey, sucediendo a su padre David, que había muerto, Salomón había heredado un reino y tenía por delante una vida para avanzar y conquistar. Pero lo primero que hizo Salomón en su gobierno durante los 7 primeros años fue edificarle templo a Jehová. Templo a Jehová. E indague un poco acerca del templo de Salomón. El templo más esplendoroso, costoso, lo mejor. Porque en el lugar donde se adora a Dios debe de haber lo mejor. Yo no puedo vivir en una buena casa y tener una iglesia fea. Eso no es bíblico. De hecho, Salomón, dice la palabra que en 7 años construyó ese templo. ¿Y sabe qué pasaron los 7 años posteriores? Dios le edificó casa a Salomón. Y por ahí cerca en el vecindario, Salomón construyó su palacio. Porque cuando tú le edificas casa a Jehová, Dios te edificará casa a ti. ¿Me estás entendiendo el principio espiritual? Y Salomón, a causa de su mentalidad de dar, fue el hombre más próspero. Más dio, más recibió. Esa es una ley en el cielo de generosidad. El que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Una ley divina. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.